Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar. Antes de empezar, comentar que está siendo grabado para su posterior difusión en los diferentes canales sociales. Y antes de nada presentarme, soy Francisco Ricau de ITI, Instituto Tecnológico de Informática, y a efectos de este webinar, el coordinador de la UT Unity 4.0, entidad acreditada en el programa Activa Industria. Un programa que va a centrar el webinar de hoy, en el que vamos a explicar en qué consiste esta convocatoria de ayudas a empresas industriales, cuáles son las diferentes fases que contemplan el servicio que pueden recibir estas empresas y también, por otra parte, y con un objetivo doble, dar a conocer la UT Unity 4.0 y nuestra propuesta de valor como entidad acreditada por el Ministerio para ofrecer o para dar ese servicio de asesoramiento personalizado. Así que sin más preámbulo, empezamos. Un segundo. Muy bien, empezamos definiendo, ¿no? O acotando por aclarar qué es Activa Industria, ¿no? Activa Industria es un programa que se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Industria Conectada, impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su Secretaría General de Industria y de la PYME, y que se ejecuta, o uno de los organismos principales que ejecuta este programa es la Escuela de Organización Industrial. Se trata de un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por entidades colaboradoras acreditadas, entre ellas Unity 4.0, y como objetivo general tiene como fin ofrecer un servicio de diagnóstico y análisis exhaustivo de la situación digital de partida de la empresa industrial y también la elaboración de un plan de transformación que incluya, evidentemente, una definición, cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y de mejora a través de tecnologías digitales. Esto es importante remarcarlo, ¿vale? Estamos en un programa cuyo protagonismo principal son las tecnologías digitales. Hablamos de ese concepto de Industria 4.0, entendido como la cuarta revolución industrial, en la que hablamos de manera general de la introducción de las tecnologías digitales en la industria, tecnologías como los sistemas ciberfísicos, el IoT, el Big Data, la inteligencia artificial, entre otras, que nos permiten esa hibridación del mundo físico-digital, la conexión entre dispositivos, máquinas, etcétera, y sistemas de información, y esta conexión habilita que tanto estos sistemas como estos dispositivos puedan intercambiar información, ¿no? y habilitar lo que conocemos con la industria 4.0, es decir, una industria conectada y una industria más inteligente. Una industria que, en primer lugar, tiene como objetivo la optimización de sus operaciones, pero también, y en última instancia, la transformación digital de esa industria, ¿no? Entendida como la posibilidad de abrir nuevos modelos de negocio impulsados por la digitalización o por las tecnologías digitales. Como características generales de este programa, ya se ha comentado, ¿no? Se trata de un asesoramiento personalizado a empresas industriales. Como primer requisito de la convocatoria o para participar en este programa se tiene que acreditar una actividad industrial a partir de las divisiones del 10 al 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Para este servicio de asesoramiento personalizado se utiliza una metodología común entre todas las empresas que participan en el programa, una metodología de la Secretaría General de PYME, de la pequeña y la mediana empresa, con el objetivo de garantizar un servicio uniforme. Ahora tenemos tiempo de comentar a grandes rasgos en qué consiste esta metodología. Importante porque esto sí que supone un cambio respecto de otras ediciones de Activa Industria. Esta edición es totalmente gratuita para las pymes que sean beneficiarias de estas ayudas. Y en ese proceso de solicitud, las empresas industriales han de elegir a esa entidad acreditada que se va a encargar, ¿no?, de realizar el asesoramiento a la empresa industrial. Como decía, son unas ayudas, con lo cual ya se ha publicado la convocatoria. Ustedes ya pueden realizar sus diferentes solicitudes. El cambio respecto de otras ediciones, antes no lo he comentado, pero bueno, Activa Industria no es un programa nuevo, sino que estamos
actualmente en su cuarta edición, arrancó en su momento en 2017. Pero esta convocatoria, la de 2023, bueno, tiene sus particularidades. Una de ellas ya la he comentado, que es un programa gratuito para las empresas. En anteriores ocasiones había una parte que tenía que aportar la empresa. Y otro cambio importante también es que la convocatoria de ayudas este año se publica en régimen de concurrencia no competitiva. Es decir, la concesión de las ayudas se realiza por orden de llegada. Es decir, no existe, digamos, una concurrencia competitiva como en otras ocasiones, y a su vez también se realiza una única convocatoria nacional, que es a la que realizan las diferentes solicitudes las empresas. Este año, esta convocatoria, entran los fondos Next Generation, con lo cual se aumentan de manera muy considerable los fondos disponibles. Van a existir fondos para que en el programa puedan participar hasta 3.300 empresas. Son ayudas que, como decía, el programa es gratuito, pero estas ayudas, por tanto, tienen consideración de ayudas en especie. Es decir, no se trata de ayudas monetarias, la empresa no va a recibir ningún tipo de ingreso en modo de subvención, sino que digamos, se presta ese servicio, pero sí que tiene un valor, que son esos 7.400 euros que se muestran en la diapositiva, que computaría en la cuota de minimis de la empresa. Seguimos. Antes hacía referencia a esa metodología del Ministerio para ofrecer un servicio uniforme. Y bueno, esta metodología, partiendo de todos los servidores digitales que antes comentaba, pues lo sitúa en un marco conceptual o un marco de referencia de industria conectada o de industria 4.0. Este marco conceptual es el que marca de alguna manera las directrices o la manera de enfocar el diagnóstico de modelo digital de la empresa industrial como la definición posterior de su plan de transformación. Esto significa que bueno, este marco conceptual divide a la empresa en 5 grandes dimensiones, de estrategia de negocio y mercado, procesos, organización y personas, infraestructuras y productos y servicios. Cada una de estas dimensiones, a su vez, está vinculada a una serie de palancas y drivers que las hacen posibles y que serían puntos de control también en la fase de diagnóstico, y que en definitiva se realiza como decía al inicio, ¿no? Una revisión, un diagnóstico exhaustivo de todas estas dimensiones que cubren tanto la parte puramente tecnológica como también de negocio o estrategia, y como también, como parte muy importante, la parte de personas, ¿no? Al final, las personas son las que hacen posible la transformación digital de las empresas, y evidentemente hay una dimensión en concreto esta de organización y personas, que revisa, por ejemplo, cuáles son las capacidades digitales de los empleados actualmente, o cuál es la estructura organizativa, si facilita esa transformación digital o no. Y al igual que se revisa esta dimensión, se revisan también los procesos, en qué medida están soportados en tecnologías digitales, también qué infraestructuras cuenta la empresa para su digitalización, y también, en cierta medida, pues hasta qué punto los productos y servicios son susceptibles de digitalizarse o de añadir algún tipo de inteligencia, ¿no? Esta es la dimensión que puede variar el grado de análisis en también de actividad de la empresa nacionalizada. Pero bueno, partiendo de esta metodología, las fases en las que se siguen en ese servicio de asesoramiento personalizado son básicamente 3, ¿no? Se arrancaría con una primera fase, acá hablamos de análisis preliminar y toma de contacto, ¿vale? Que durante las primeras semanas del servicio bueno, se realiza, como decía, ese primer contacto, se le explica a la empresa en qué consiste el servicio y se le requiere o se le solicita una serie de información para que el equipo de consultores pueda tener una imagen previa, ¿no? de cuál es la situación de la empresa, con independencia de la fase posterior, que es el propio diagnóstico. Y bueno, y esta fase de diagnóstico, evidentemente, se realiza, como decía antes, en base a esas 5 dimensiones, un análisis exhaustivo de la empresa, un análisis de su entorno, un análisis interno de la organización, donde se van detectando
puntos de mejora respecto de la introducción de tecnologías digitales. Y al final también se hace un balance y formulación estratégica. Un balance entendido como una recopilación de esos puntos de mejora vinculados a esas diferentes dimensiones y que son la base para la posterior fase, que es la definición de plan de transformación. Es decir, partiendo del diagnóstico de esos puntos fuertes y puntos de mejora, especialmente entre los puntos de mejora, se transforman en lo que llamamos oportunidades, ¿no? Oportunidades de mejora a través de la tecnología. Estas oportunidades se cuantifican y se priorizan y se estructura un plan de acción. Un plan de acción donde a cada una de esas oportunidades se realiza un análisis particular en cuanto a su impacto o la relación coste-beneficio, el impacto en la propia empresa, incluso también una serie de fichas que describen esa oportunidad en cuanto a qué objetivos qué objetivos tiene, qué resultados debería obtener la empresa, los diferentes KPIs asociados, las diferentes fases por las que tenía que pasar, posibles tecnologías implicadas, posibles también proveedores. Es decir, en este plan de transformación se llega al nivel lo más detallado posible para que la empresa tenga un documento base a partir del cual poder arrancar y poder decidir poner en marcha esa oportunidad o no. Y como última fase, tenemos esta fase 0, por llamarlo así, de análisis preliminar y primera toma de contacto, la fase 1 de diagnóstico, la fase 2 del plan de transformación y una tercera fase, que es la fase de cierre, ¿vale? Que es donde se complementa la información del plan de transformación con pues, resolución de dudas, ampliando información o, evidentemente, también, y una parte importante, incorporando información de estas oportunidades que se han detectado y que se han trabajado, qué posibilidades de financiación tienen, ¿no? Desde el punto de vista también de las convocatorias públicas. Y bueno, ya desde el punto de vista formal, el servicio se crearía con un cuestionario de evaluación, que en este caso complementaría la empresa industrial, y quedaría por finalizada cada una de esas fases. Todo este servicio, dentro de lo que es el programa definido por el Ministerio, se contempla un mínimo de 50 horas de asesoramiento. Después comentaré cómo abordamos esto desde Unity 4.0. Contempla a su vez también un mínimo de 3 visitas presenciales, complementadas con las otras reuniones virtuales que se consideren necesarias. Evidentemente, la elaboración de informes y el seguimiento se realiza en remoto. La presentación de esos informes, evidentemente, estará vinculado a algunas de esas visitas presenciales o virtuales. Y como complemento a esas 3 fases principales, existe, digamos, una actividad grupal, ¿no? Que es un taller de tecnologías más práctico, ¿vale? En el que en grupos mínimo de 10 y máximo de 25 y en función también digamos, de las tecnologías que de manera más común se han detectado en ese plan de transformación para las empresas que asesore una entidad acreditada, se monta un taller de tecnologías habilitadoras desde un punto de vista demostrativo en el que invitamos a proveedores de referencia, empresas industriales que han abordado algunos retos similares a los detectados en los planes de transformación. Son unos talleres en los que se busca también inspirar y difundir casos de éxito que puedan también animar, ¿no? a las empresas a cómo poder poner en marcha su plan de transformación digital. Toda la comunicación a nivel formal y oficial entre la entidad acreditada o consultora, como se suele llamar en el algo, digamos, de la convocatoria, y la empresa industrial beneficiaria se realiza en una plataforma que estará a disposición de ambas partes y a través de la cual se intercambiarán o se irán, digamos, compartiendo los diferentes documentos que se van generando fruto de este servicio y a su vez también será la plataforma de comunicación en la que se irán registrando las diferentes visitas o las diferentes reuniones que se vayan teniendo. El explicar los detalles de cómo funciona esta plataforma y cómo funciona esta plataforma y, digamos, y los detalles de su uso será algo que, evidentemente, se contará con información
detallada, pero que la entidad acreditada que esté asignada a una empresa, pues en esa fase 0 que llamaba de toma de contacto, tendrá tiempo de explicar. Vale, ¿y qué resulta de estas 3 fases, ¿no? Pues de estas 3 fases resultan 3 entregables principales, ¿no? Que son el resultado de este servicio personalizado. En la fase 1 se realiza un informe de diagnóstico, en la fase 2 un informe de plan de transformación y en la fase 3 un informe de cierre. Es decir, cada fase principal tiene asignado un documento, un informe personalizado que se entrega a la empresa para su revisión y su validación. ¿Y cómo se estructura este trabajo? Bueno, el servicio se tiene que, o sea, desde que se inicia hasta que se termina, digamos, el periodo oficial son 4 meses. ¿Vale? Hay un reparto estimado de tiempo de llegación por cada fase. O sea, para la fase 1 de diagnóstico se estiman unos 2 meses, ¿vale? Que finalizaría con un entregable. Para la fase del plan de transformación, posiblemente pues otro mes y medio. Y para la fase de cierre aproximadamente unos 15 días. En total, el servicio se ejecuta durante 4 meses, pero anteriormente a esa fase 1, que arrancaría, digamos, oficialmente el servicio, existe, bueno, esa fase 0 que llamaba de análisis preliminar y toma de contacto, que se tendría incluso unas semanas o un mes para poder iniciar esos contactos y recabar la información necesaria para empezar con el diagnóstico. Y desde el punto de vista de por qué organizamos este webinar, como decía, con un primer objetivo, que es hacer una difusión de este programa de ayudas de Activa Industria en su cuarta edición. Y también, que podíais conocer la propuesta de valor de Unity 4.0, ¿no? ¿Y qué es Unity 4.0? Pues bueno, dentro de este programa Activa Industria, previa a la convocatoria de ayudas de empresas, se realiza un proceso de acreditación donde diferentes entidades, empresas, centros tecnológicos, etcétera, presentan sus credenciales, por llamarlo así, al Ministerio para ser acreditados y poder ejecutar servicios dentro del programa, ¿no? Una de esas entidades acreditadas o una de estas consultoras, como decía que se suelen llamar, dentro del programa es Unity 4.0. Unity 4.0 es una unión temporal de empresas formada por 8 centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana. 8 centros tecnológicos que son ITI, Instituto Tecnológico de Informática, que es uno de los miembros de esta UTE y también su coordinador. También tenemos el Instituto de Tecnología Cerámica, ITC, la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete Conexas y Afines, AIJU, Instituto Tecnológico Metalmecánico de Madera, Mueble y Embalaje y Afines, AIDIME, Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas INESCO y Instituto Tecnológico de la Energía. Como podéis ver, con esta unión de capacidades cubrimos muchos sectores productivos industriales. Y al final lo más importante es que somos centros privados que tenemos como objetivo general pues, que apoyar a las empresas, ¿no? Para que mejoren su competitividad a través de la I+D+I. Somos centros de referencia en nuestros diferentes sectores. Trabajamos con múltiples proyectos y empresas, tanto a nivel regional, nacional como europeo. Y al final somos una UTE de centros tecnológicos que ponemos a disposición no solo del programa, sino también a nivel general, a disposición del tejido industrial, tanto nacional como internacional, un amplio catálogo de capacidades de I+D, de innovación, servicios, evidentemente, de digitalización, ensayos de laboratorio y formación especializada. Y sobre todo, y también muy importante para el programa, facilitamos, ¿no? La conexión con un ecosistema de empresas tecnológicas de referencia para la implantación de soluciones digitales que se puedan detectar en el programa. ¿Cuál es también nuestra propuesta de valor? Pues evidentemente que formamos un equipo amplio de consultores con experiencia y alta cualificación.
Y sobre todo que gracias a esta unión de centros tecnológicos somos capaces de crear equipos consultores multidisciplinares. Es decir, contamos tanto con expertos en digitalización, que tendrían una visión más horizontal sobre las tecnologías digitales, pero también, y muy importante, expertos en procesos industriales de diferentes sectores. Esto es importante porque, evidentemente, entendemos que tan importante para realizar un servicio con garantías y de calidad a una empresa industrial, tan importante es contar con experiencia y conocimiento en tecnología digital, como también experiencia en ese sector, en esos procesos industriales y también en la realidad de estas industrias para poder, hacer llegar de la manera más práctica posible el potencial o las posibilidades de aplicación de esas tecnologías digitales en esos sectores y en esas industrias. Antes comentaba que el programa contempla un mínimo de 50 horas de asesoramiento por empresa, por nuestra experiencia, que ahora después comentaré, en el programa, que se remonta ya que se remonta a la primera edición de 2017. Desde UNITI estimamos una media de unas 100 horas de asesoramiento por empresa. Entendemos que es el tiempo mínimo o adecuado o medio para ofrecer un servicio con calidad y con garantías. Y para cada empresa industrial con la que trabajamos, asignamos 4 perfiles. Siempre va a estar presente el director o directora del proyecto, un consultor de digitalización, es decir, un consultor experto en tecnología digital, y un consultor de negocio, que sería ese perfil también muy necesario, que además de conocimientos de digitalización, también aporta ese conocimiento del proceso industrial, de su potencial, de la potencial aplicación de tecnologías digitales en sus procesos industriales. Y también digamos, como un rol más de apoyo, un consultor de negocio de apoyo o un consultor, digamos, que está más en un perfil de trabajo de oficina y que de apoyo a los consultores principales, que serían tanto de digitalización como de negocio. Y bueno, por algunas cifras, ¿no?, de nuestra UTE dentro de esta propuesta de valor. Como decía, es la unión de capacidades de 8 centros tecnológicos de referencia de la Comunitat Valenciana, donde cubrimos un amplio espectro de sectores industriales. Contamos con un equipo de más de 35 consultores especializados con esa perspectiva multidisciplinar que aporta mucho valor, como comentaba. Además, no somos nuevos, ¿no?, en este programa, sino que estamos acreditados en él desde la primera edición, en 2017. Dentro de estas 4 ediciones, contando la actual, han existido 3 procesos de acreditación de entidades colaboradoras o consultoras, en 2017, 2019 y 2021, y 2022-2023, tanto en 2019 como en 2022-2023, pues nuestra UTE, UNITI 4.0, pues fue puntuada por el Ministerio con la máxima puntuación posible, ¿no? Fruto también de nuestra experiencia en este tipo de proyectos, no solo ya en el propio programa de Activa Industria, sino en la multitud de proyectos con empresas industriales que ejecutamos desde diferentes perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, pues comentar algunos ejemplos de proyectos en los que hemos trabajado. Sería un catálogo muy amplio, pero que algunos ejemplos estarían relacionados con proyectos de desarrollo de sistemas de mantenimiento predictivo y optimización de la OEE, proyectos de integración de tecnología para la digitalización de la cadena de suministro, proyectos de creación de infraestructuras Big Data en cloud para producto conectado, asistencia en fabricación aditiva, desarrollo de sistemas de adquisición y gestión de datos en tiempo real para centros productivos, proyectos de desarrollo de laboratorio de interoperabilidad de contadores inteligentes, asesoramiento en la implantación de sistemas SGA y ERP, proyectos de realidad aumentada o incluso también proyectos de gemelos digitales. Toda esta experiencia también se plasma en varios centros demostradores, que algunos de los centros que formamos la UTE ya tenemos en nuestras instalaciones. Centros demostradores de Industria 4.0, donde también podemos invitar, invitamos de hecho a empresas industriales a que los visiten, porque es una manera muy
muy directa de poder ver en un entorno real la aplicación de todas estas tecnologías que estamos hablando y que conforman ese gran concepto o ese gran paraguas que es la industria 4. Pero bueno, como decía, estamos acreditados desde 2017, desde los inicios del programa, y durante todas estas 3 ediciones anteriores hemos asesorado a más de 70 empresas industriales y además lo hemos hecho con éxito, ¿no? Y con algunas, evidentemente, seguimos trabajando. Algunos ejemplos de estas empresas muestran a continuación, como podéis ver, empresas del sector plástico, cerámico construcción, calzado textil, sector metalmecánico, sector madera mueble, sector tecnológico, sector de juguete, incluso también sectores digamos, muy vinculados a los sectores de especialización de los centros de la UTE, como puede ser el agroalimentario o el químico. En total son algunas referencias, que no son todas, son más de 70 empresas con las que estamos. Y bueno, ya entrando, digamos, en la última parte, es decir, cómo una empresa industrial puede formar parte del programa o puede solicitar estas ayudas. Bueno, pues todo se canaliza a través de esa entidad colaboradora del programa y que se encarga de la gestión del mismo, que es la Escuela de Organización Industrial, una entidad que cuenta con su propia sede electrónica. Tenéis la dirección en pantalla y detrás de la electrónica, bueno, pues, aplicando en la parte de subvenciones y a su vez en ayuda al programa de Activa Industria. Nos encontramos una página desde la cual ya poder iniciar el trámite. Aquí también tenéis el enlace que lleva directamente a esta página. ¿Qué requisitos debe cumplir la empresa para poder solicitar estas ayudas? Bueno, pues los requisitos el primero es cumplir la condición de PYME. ¿Vale? Es muy probable que hayáis detectado en las diapositivas anteriores cuando mostraba algunas referencias, ¿no?, de empresas con las que hemos trabajado dentro del programa, que he detectado pues, grandes cuentas o empresas grandes. Esto es porque en las primeras ediciones de Activa Industria sí que contemplaba que pudieran entrar grandes empresas. Esta como categoría en concreto no es así y solo son elegibles o solo pueden optar a estas ayudas empresas industriales que tengan con consideración de pequeña o mediana empresa. A su vez, también se tiene que acreditar una actividad industrial, ¿vale?, dentro de la sección C y de las divisiones 10 a 32 del listado del CENAE. Hallarse, por supuesto, pues al corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social, hallarse inscritos en el censo de empresarios y disponer de domicilio fiscal en España, así como de su principal centro operativo. Digamos que estos son los requisitos que evidentemente se tienen que corresponder con una acreditación documental para hacer la solicitud. Entonces, para ello, la documentación adjunta o la documentación que tiene que adjuntarse a la solicitud que se haga desde esa sede electrónica de la EOI, pues bueno, en primer lugar, acreditar actividad industrial, ¿vale?, donde el documento de vida laboral de la empresa que indica el CNAE podría ser válido. También acreditar la condición de PYME. ¿Vale? Hay una guía disponible en esa sede electrónica para empresas muy exhaustiva, donde se reflejan los diferentes escenarios en función de si la empresa se acaba de constituir o se constituyó en los últimos 2 años o anterior. Los comunes también con la vida laboral de la empresa será suficiente para acreditar esa condición de PYME. Bueno, la acreditación de la inscripción en el censo de empresarios, ¿vale?, con ese certificado que se hace referencia, la acreditación en el domicilio fiscal con el certificado de Hacienda y la acreditación de disponer de principal centro operativo en España con cualquier documento válido en derecho. Ya digo, no vamos a entrar en los detalles porque en la propia electrónica de la EOI contáis con toda la documentación necesaria de ayuda para esta solicitud. Desde una guía práctica, ¿vale?, para el formulario de solicitud, donde se explica de manera muy clara y exhaustiva los pasos que se tienen que seguir para hacer la solicitud. También un documento de preguntas frecuentes y también, en el caso de que existan dudas, algunas pautas para poder acreditar ese segundo punto al que hacía referencia antes, como es la condición de PYME. Ya digo, en esa página web de la convocatoria de la EOI, en la sede electrónica,
Al final de la página está toda esta relación de documentos que pueden servir de ayuda en cualquier caso y evidentemente también estamos a vuestra disposición, ¿no?, para ayudaros en este proceso de solicitud. Y bueno, pues por resaltar, dentro de esta guía práctica, ¿no?, dentro de esta guía práctica, segundo, dentro de esta guía práctica o para el formulario de solicitud, simplemente pues resaltar, ¿no?, que hay un apartado en el que hay que elegir, o sea, ¿no?, la entidad acreditada con la que se quiere realizar el servicio, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es un formulario desplegable donde existirán 45 opciones, ¿vale?, que son las 45 entidades acreditadas por parte del Ministerio y entre ellas estará Unity 4.0. ¿Vale? Es decir, ese será el momento en el que la empresa lo elija. Entonces, como este año se realiza en el momento de la solicitud, cuando se resuelve esa ayuda, esa asignación entre industrial y empresa asesora. ¿Y cuál es el procedimiento, ¿no?, general que se va a seguir? Bueno, pues el habitual en este tipo de convocatorias. Por un lado, tenemos después de la solicitud se abre un periodo de revisión de esas solicitudes por parte de la EOI y, en su caso, el requerimiento de subsanación, ¿vale?, para aportar algún documento que haya podido faltar o cualquier otro defecto de forma. Pero digamos que tras esa revisión y subsanación se publicará en la sede electrónica una concesión provisional. A partir de ese momento se notificará a las empresas digamos que estén dentro de esa resolución provisional, digamos que están provisionalmente dentro del programa y que tienen 10 días naturales para aceptar la ayuda. Para esa notificación se tendrán 10 días para abrirla y otros 10 días para contestar, y posteriormente ya para contestar en el sentido de que se tendrá que, mediante un documento cuya plantilla también estará en la sede electrónica, se tendrá que aceptar la ayuda o, en caso contrario, desistir de ella, ¿vale? Pero en el caso de que se acepte, ya se publicará la resolución definitiva de la concesión con esas pymes industriales beneficiarias. Una vez pasado esto, digamos ya desde el punto de vista de los proveedores del servicio, como podría ser Unity 4.0, se firma un contrato, ¿vale?, entre la EOI y la entidad acreditada, donde se indica las empresas que tienen que asesorar, y a partir de ese momento, digamos, ya se iniciaría el servicio, ¿vale? Estará pues unas semanas, un mes como máximo para esa fase cero o esa fase de contacto, y a partir del cual, y partiendo de la fase de diagnóstico, se empezará a contar con 4 meses de ejecución. Y la justificación se realizará pues 45 días, hasta 45 días después de haber finalizado el servicio de asesoramiento. Servicio de asesoramiento que finaliza con esa, como decía antes, con la completación de esa encuesta y también bueno, con un documento que tendrá que firmar tanto la empresa industrial como la entidad acreditada, como que, digamos, que el servicio se ha realizado de manera completa y sin garantías. Y con garantías. Muy bien. Y ya por último, y bueno, que no he comentado al inicio, pero nuestra idea era que este webinar fuera un webinar breve. Entonces, que no estaremos más de 40 o 45 minutos. Ya por último, comentar que estamos a vuestra disposición, ¿vale?, desde Unity 4.0 para ayudaros o para complementar información, cualquier información que tengáis, cualquier duda que tengáis sobre el programa Activa Industria. Tenemos una web de la UTE que está en esta dirección que se indica en pantalla. Ahí también hay un formulario de contacto al que pues, nos podéis escribir cuando queráis. Un correo electrónico también en el que nos podéis hacer llegar cualquier duda. Un número de teléfono y también mi correo personal como coordinador de la UTE. Ya digo, estamos a vuestra disposición no solo para, evidentemente, que ayudaros en ese proceso de digitalización a través del servicio, sino también en esa fase anterior, como es en la que estamos ahora, de solicitud, ¿vale? Comentaros que voy a insistir, que ya desde el 13 de julio, o sea, ya se pueden hacer esas solicitudes,
comentar que, bueno, que en este caso, como es un régimen de concurrencia no competitiva, la convocatoria estará abierta hasta que se agoten los fondos, pero bueno, digamos que este año con la entrada de los Next Generation existen suficientes fondos como para que la convocatoria pueda estar abierta durante bastante tiempo, pero bueno, si tenéis claro ya que queréis entrar, pues os animamos ya a que realicéis las solicitudes y que contactéis con nosotros ante cualquier duda. Sí que es verdad que si realizas ahora la solicitud, es muy probable que ese proceso, que en el proceso de revisión y subsanación se organice es decir, por alguna razón creéis que no se pudiera atender durante este mes de agosto, pues esos requerimientos de solicitud o incluso esa solución provisional, pues os recomendaríamos que hicierais. En cualquier caso, por mi parte es todo y ya pasamos a las preguntas que veo alguna en el chat. Vale, sí, nos preguntan si una empresa que haya participado en una convocatoria anterior puede repetir. Sí, que efectivamente, son convocatorias individuales y una empresa que ya haya sido beneficiaria en una edición anterior lo puede ser esta vez de nuevo. Vale, veo que Jorge Domenech tiene la mano levantada. Te podemos activar el micro, si quieres. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, Fran. ¿Qué Nada, tal? bien, gracias. Nada, simplemente era que esto último no se ha oído bien. Lo último que has explicado de los plazos, si alguien lo solicita ahora, Ajá. en agosto. Vale, lo vuelvo a repetir. Muchas gracias, Jorge. Y comentaba que desde la semana, desde el 13 de julio, ya se pueden realizar solicitudes por parte de empresas industriales de esta ayuda. Es decir, lo podéis hacer desde ya. Si lo hacéis ahora, en julio, digo que es probable que, digamos, si hubiera que subsanar algún punto de vuestra solicitud o incluso que la propia resolución provisional que se os notificara durante el mes de agosto. Con lo cual, si prevéis que durante el mes de agosto no pudiera estar la persona o las personas atendiendo a estas notificaciones que puedan llegar desde la sede electrónica de la EOI, pues os recomendaríamos que hicierais la solicitud pues, a la vuelta de vacaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto es una convocatoria que cuenta con unos fondos que se han ampliado mucho, ¿no? con los fondos Next Generation, evidentemente va a continuar abierta, entendemos que varios meses. ¿Vale? En cualquier caso, ya digo, lo que son las notificaciones de la EOI, también tanto desde el punto de vista de la subsanación como desde el punto de vista de la resolución provisional y la aceptación que tiene que hacer la empresa, pues contáis con un periodo de 10 días para abrir la notificación, más otros 10 días para contestarla. Con lo cual, es muy probable que sea margen suficiente como para que la podáis atender. Pero si no fuera así, bueno, tampoco habría ningún problema en que la solicitud la podíais hacer pues, más adelante a finales de agosto o en septiembre. Vale, tenemos más preguntas. Vale, ¿podéis asesorar a empresas de fuera de la Comunidad Valenciana? Sí, así es. De hecho, aunque Unity 4.0 esté formada por 8 centros de la Comunidad Valenciana, no significa que no hayamos trabajado, o sea, que no trabajemos de manera natural como centros tecnológicos con empresas tanto a nivel regional, nacional como internacional. Pero en concreto, en este programa hemos asesorado a empresas de otras comunidades autónomas, ¿no? Desde Aragón, Madrid, Cataluña, Murcia, Andalucía, etc. Sí que sí, sin ningún problema. De hecho, es una convocatoria nacional y cualquier empresa de cualquier parte de España, si elige a una entidad acreditada, pues esa entidad acreditada tiene la obligación de ofrecer el servicio. Sí que es verdad, y no lo he comentado, que en el formulario
en ese paso de formulario de solicitud, donde se elige la entidad acreditada con la que queréis, con la que la empresa querría realizar el servicio, se marcan en negrita aquellas que han mostrado preferencia geográfica, ¿vale? Es decir, pero que exista algún tipo que las entidades acreditadas hayamos, digamos, manifestado alguna preferencia geográfica, no significa que si hay alguna empresa que está fuera de esas 3 comunidades autónomas que hayamos definido, no la podemos atender. Así que en ese sentido, la respuesta es que sí, que podemos asesorar empresas de fuera de la Comunidad Valenciana. Y tenemos una última pregunta. Vale. ¿El servicio recibido incluye la implantación del plan de transformación? Pues esta es una muy buena pregunta, porque suele causar bastante confusión. No, el servicio no incluye la implantación del plan de transformación, incluye su definición. Por poneros un ejemplo, si una de las oportunidades claras de mejora en una empresa industrial que parte de un nivel de madurez incipiente, podemos llamar, o podemos decir, es la implantación de un sistema MES en tu planta, pues evidentemente dentro de ese plan de transformación se le otorga información de cómo abordarlo, cómo hacerlo, qué esperar de ese sistema, posibles proveedores, ventajas, desventajas, es decir, toda la información necesaria para abordar la implantación de ese sistema, pero la propia implantación en sí mismo quedaría fuera. No obstante, ya he comentado que en esa fase de cierre se dará información completa de oportunidades de financiación. Es decir, si una empresa quiere, digamos, buscar opciones de financiación para la puesta en marcha de esas oportunidades del plan, pues se dará información también completa y exhaustiva. Y también poner en valor algo que comentaba antes de Unity 4.0, ¿no? Que somos centros tecnológicos, pero también trabajamos de manera muy directa con un ecosistema de empresas tecnológicas de referencia, que de confianza, que evidentemente en un momento dado también podemos tirar de ellas para complementar cualquier información que sea necesaria. Pero esto es importante. El servicio es un servicio de asesoramiento, es un servicio que como resultado tiene esos 3 informes a los que antes aludía y en ningún caso, digamos, contempla la implantación de las diferentes soluciones o tecnologías que en él se definen. Vale, tenemos una última pregunta. Yo tengo dudas respecto a la justificación, cómo se realiza la justificación que has comentado por parte de las empresas. Vale, pues muchas gracias por esa pregunta porque creo que se me ha olvidado comentarla. La justificación corre a cargo de la consultora o la entidad acreditada. Es decir, en este sentido, la empresa no tiene que justificar nada. Simplemente, evidentemente, tiene que cerrar el servicio o terminar el servicio, que ya digo, se realiza a través de la cumplimentación de una encuesta en la plataforma que estará a disposición de todos los participantes en el programa y después también con un documento que se firma entre la empresa y la consultora o la entidad acreditada donde, bueno, pues donde se detalla o se declara que se ha recibido el servicio conforme a lo esperado y lo establecido. Ahí terminaría el trabajo de la empresa, no tendrá que hacer ninguna gestión más para la justificación. Sin embargo, las entidades acreditadas sí que debemos iniciar entonces un proceso de justificación con la Escuela de Organización Industrial, pero digamos que es un proceso que ya queda de nuestra parte. Vale. Creo que están ya todas las preguntas respondidas. No sé si alguien quiere añadir algo más. Vale, pues vuelvo, insisto, en esta última diapositiva, desde Unity 4.0 a disposición de todas las empresas industriales que tengan interés en el programa. Os podemos ayudar en esta fase también de solicitud y aquí dejamos nuestros datos de contacto para atenderos cuando lo necesitéis. Y sin más, ya digo, son justo ahora 46. Las 10:46, pues podemos podemos finalizar aquí. Y ya digo, cualquier duda nos podéis escribir o contactar con nosotros por las diferentes vías que se están mostrando en pantalla. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y un saludo.